Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento y que ha generado mucha conversación y, francamente, un poco de drama. El título lo dice todo: Kerem Bürsin. Las palabras de Hande Erçel me dolieron mucho. Sí, así es, vamos a hablar sobre la reciente controversia y el aparente dolor que Kerem Bürsin ha sentido a raíz de unas declaraciones hechas por su expareja y colega, Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes están muy interesados en la vida de estas dos estrellas turcas, y en cómo se desarrollan sus vidas personales y profesionales, especialmente después de su aclamada relación. Vamos a desglosar lo que ha sucedido, qué se ha dicho y cómo ha afectado a Kerem. Y antes de que nos adentremos por completo, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, las historias de las celebridades y un poco de análisis de lo que pasa detrás de cámaras, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Entonces, ¿qué ha sucedido exactamente? Los rumores y las noticias comenzaron a circular hace poco tiempo, y se centran en unas declaraciones que Hande Erçel habría hecho sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, y cómo él las habría interpretado como hirientes. Para poner un poco de contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en la pantalla, especialmente en la serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Juntos parecían la pareja perfecta y su separación, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, las relaciones en el mundo de las celebridades a menudo son complejas, y las separaciones, por muy públicas que sean, rara vez son sencillas. Y parece que en este caso, la historia no termina ahí. Las especulaciones apuntan a que Hande Erçel hizo unas declaraciones, quizás en una entrevista o en un evento público, donde habló sobre su pasado con Kerem. No tenemos las palabras exactas reproducidas textualmente en todos los reportes, pero la esencia de lo que se ha comunicado es que estas declaraciones, de alguna manera, minimizaron o relativizaron la importancia de su relación o de ciertos aspectos de ella, o quizás hicieron referencia a Kerem de una manera que él encontró poco amable. Y esto, amigos, aparentemente le ha dolido a Kerem Bürsin. Los informes de la prensa turca, que suelen ser muy vigilantes con estos temas, sugieren que Kerem se ha sentido profundamente afectado por las palabras de Hande. Se habla de una decepción, de una herida emocional. Imaginen ustedes estar en una relación pública, compartir tanto con el mundo, y luego, al momento de hablar de ello después de la ruptura, sentir que tus sentimientos o tu parte de la historia no son valorados, o incluso son ridiculizados. Es una situación delicada, especialmente cuando ambas partes siguen siendo figuras públicas y sus caminos, de alguna manera, siguen entrelazados por la industria. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo los medios y los fans reaccionan y especulan. Inmediatamente se abrieron debates en redes sociales. Algunos defendiendo a Hande argumentando que ella tiene derecho a su perspectiva y a hablar de su vida como quiera. Otros apoyando a Kerem, sintiendo empatía por su dolor y criticando lo que consideran una falta de consideración por parte de Hande. Y como suele pasar, hay quienes buscan un drama mayor, inventando o exagerando detalles para generar más chisme. Lo que podemos inferir, basándonos en los reportes más confiables, es que Kerem no ha hecho declaraciones directas y explícitas sobre el dolor que le causaron las palabras de Hande. Sin embargo, su reacción, o la interpretación de su reacción, ha sido la que ha generado el titular. Se dice que él ha estado más reservado, quizás un poco distante en apariciones públicas, y que sus cercanos han insinuado que no está pasando por su mejor momento anímico, atribuyendo parte de eso a esta situación. Es difícil saber la verdad absoluta cuando se trata de la esfera privada de las celebridades, pero la consistencia de los rumores y la forma en que se ha desarrollado la narrativa sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Pensemos en cómo estas situaciones pueden afectar la dinámica entre dos personas que trabajaron juntas y que compartieron tanto. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, ambos siguen siendo profesionales y por lo tanto, es probable que se crucen en eventos, entrevistas o incluso en futuros proyectos. Las palabras dichas en el pasado pueden crear una tensión palpable en el presente. Si Kerem se siente herido, es natural que pueda sentirse incómodo o incluso reacio a interactuar con Hande,
lo que podría complicar su vida profesional si trabajan en la misma industria y tienen que colaborar. Además, este tipo de controversias a menudo ponen a los fans en una posición difícil. Muchos de ellos aman a ambos actores y no quieren verlos enfrentados o sufriendo. Se generan bandos y la presión sobre los propios actores para que se comporten de una manera u otra aumenta. Es una carga adicional para alguien que ya está lidiando con las secuelas de una relación y con su carrera. Desde una perspectiva más analítica, ¿qué nos dice esto sobre las relaciones en la era de las redes sociales y la fama? La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Cualquier declaración, por pequeña que sea, puede ser amplificada, analizada y convertida en una noticia importante. La necesidad de mantener una imagen pública positiva, incluso después de una ruptura, puede ser abrumadora. Y cuando esa imagen se ve empañada por malentendidos o percepciones de falta de respeto, el impacto puede ser significativo. Es importante recordar que a pesar de su fama, Kerem Bürsin y Hande Erçel son seres humanos. Tienen sentimientos, tienen derecho a tener sus propias experiencias y a procesarlas a su manera. Si Kerem se siente dolido por algo que Hande dijo, no podemos descartarlo como una exageración. Los sentimientos son válidos, sin importar cuán famosos seamos. Lo que sí podemos hacer es observar la situación con un poco de perspectiva, tratando de no juzgar precipitadamente a ninguno de los dos. Podríamos especular sobre qué tipo de declaraciones podrían haber herido a Kerem. Tal vez Hande habló de Kerem de una manera que no reflejaba la intensidad o la importancia que él sentía que tuvo la relación. Quizás minimizó su papel en la serie o en su vida. O tal vez hizo comentarios que él sintió que eran injustos o que ponían en duda su carácter o sus intenciones. Sin saber los detalles exactos, es difícil decir. Pero la idea de que las palabras me dolieron mucho sugiere un impacto emocional profundo. Este tipo de eventos también nos hacen reflexionar sobre la comunicación en las relaciones, especialmente en las relaciones pasadas. Es un arte delicado poder hablar de experiencias compartidas con honestidad y respeto, sin herir a la otra persona, especialmente si hay un historial de amor y conexión. Quizás, en este caso, la comunicación posterior a la ruptura no ha sido la más ideal. Como espectadores, como fans, nuestra responsabilidad es consumir esta información de manera crítica. No todo lo que se publica es cierto, y a menudo hay agendas ocultas detrás de los rumores. Sin embargo, cuando varios medios reportan algo similar y se percibe un malestar general en el círculo del afectado, es razonable pensar que hay algo de verdad en ello. Este incidente, aunque pueda parecer un asunto de corazones rotos de celebridades, en realidad toca temas más universales. Todos hemos experimentado alguna vez el dolor de palabras hirientes, ya sea de amigos, familiares o parejas. Y todos hemos aprendido, de una u otra forma, a navegar por esas aguas emocionales. La diferencia es que cuando se trata de figuras públicas, sus experiencias se amplifican y se convierten en tema de debate para millones. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecirlo. Quizás con el tiempo Kerem sana y estas palabras pierden su poder. Quizás Hande se dé cuenta del impacto de sus declaraciones y aclare su posición. O quizás simplemente ambos seguirán adelante con sus vidas, manteniendo una distancia profesional y personal. Lo que es seguro es que esta historia, de alguna manera, ha dejado una marca, y las palabras, como bien sabemos, tienen un poder inmenso para construir o destruir. Quiero recalcar la importancia de la empatía en estas situaciones. Aunque Kerem Bürsin y Hande Erçel vivan vidas de ensueño para muchos de nosotros, también atraviesan momentos difíciles, igual que cualquier otra persona. Un comentario desafortunado, una palabra mal elegida, puede tener un impacto duradero. Así que, en resumen, hemos explorado el titular intrigante de hoy: Kerem Bürsin, las palabras de Hande Erçel me dolieron mucho. Hemos analizado el contexto de su relación pasada, la naturaleza de las supuestas declaraciones de Hande y cómo éstas habrían afectado a Kerem, según los reportes de la prensa. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público, la importancia de la comunicación, y la responsabilidad que tenemos como espectadores de abordar estas noticias con empatía y espíritu crítico. Es una situación delicada que nos recuerda el poder de las palabras y la fragilidad de las emociones humanas, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que ha dado tanto que hablar.
Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a vernos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Ande fueron hirientes? ¿Cómo creen que Kerem debería reaccionar? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos en sus redes sociales, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.